Estimados amigos, estamos nuevamente aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar y discutir los problemas más importantes del acontecer nacional desde una perspectiva plural. Este es un programa, le recordamos a todos ustedes, que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Como siempre tenemos a Víctor Andrés García Belaúnde y a Juan Cheput, a quienes agradecemos su participación, y con ellos vamos a comentar algunos hechos importantes. El día de ayer ha habido un asunto que tiene su significado, que es el apersonamiento del señor Bruno Pacheco, exsecretario de la Presidencia de la República, a la Comisión de Fiscalización, el cual fue interrogado, dio sus explicaciones, que por supuesto no convencen a nadie, pero lo notable no es eso, porque más o menos uno puede suponer que cualquier persona que está siendo sometido a ese interrogatorio tiene su coartada, sobre todo cuando han pasado más de 2 meses desde que se tomó conocimiento de estos hechos. A fines de noviembre se tuvo conocimiento del hallazgo de los $20,000 en Palacio de Gobierno, en el baño del señor Pacheco, y lamentablemente el Congreso no tomó cartas en el asunto de inmediato como correspondía, sino ha pasado, repito, más de 2 meses y recién tenemos este resultado. Yo estoy totalmente de acuerdo, y ustedes también seguramente, que la Fiscalía, con los antecedentes que tiene, los compromisos profundamente atados con el señor Vizcarra, no es garantía para investigar. Claro, era muy funcional, muy ligera y oportuna cuando se trataba de perseguir adversarios y las investigaciones se dirigían desde el poder contra los contrarios. Pero cuando se trata de investigar al poder, esa misma fluidez, esa misma capacidad operativa ya no existe, y por el contrario vemos una lentitud, una modorra, un desgano que es más o menos ostensible y que ya ha sido señalado por muchas personas, por muchos medios de comunicación. Eso es entendible. Lo que yo no entiendo, y esto lo hemos conversado ya en otros programas nosotros, es por qué el Congreso de la República, que tiene una composición mayoritariamente democrática y entiende perfectamente estos problemas, no ha podido compaginar como corresponde su discurso opositor o fiscalizador con acciones inmediatas a nivel de la Comisión de Fiscalización o de una comisión especializada que haga lo suyo. Esto lo hemos conversado nosotros en otras oportunidades. Ustedes dos han sido parlamentarios, ustedes han visto cómo funcionan las comisiones investigadoras. Ha habido congresistas de todo pelaje y de todo calibre que han destacado en este campo. Uno de ellos, por ejemplo, Fernando Olivera, que puede ser de nuestro disgusto, pero sin embargo, su vehemencia para investigar, o el señor Tejada, que tuvo verdaderamente enfermo, Alan García, Rosa Bartra en la última etapa, mismo Víctor Andrés, Velázquez Quesquén y otros más que podríamos ahí enumerar. La pregunta es que, ¿quién es el que lidera hoy día la investigación en el Congreso de la República? Y claro, y esto es muy importante, porque si no hay investigación, si no se trazan hipótesis, si es que no se acicalan pruebas, si es que no se establecen relaciones, si es que no se toman manifestaciones a las personas implicadas, es muy difícil que pueda prosperar una medida como la vacancia por incapacidad moral. Vitocho nos va a contar, y esta es la pregunta que te hago. Yo quisiera que tú nos cuentes cómo se produjo la, el pedido de vacancia, la solicitud de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, porque tengo entendido que se había formado desde el inicio en el Parlamento una comisión especial para el caso de Lava Jato, donde que tú la integraste, que era presidida por Rosa Bartra, que fue la que informó al país de una serie de negocios que tenía Pedro Pablo Kuczynski. Sin esa información, no hubiera sido posible en absoluto ni siquiera plantear la vacancia. Aquí la vacancia se plantea, escuchen bien, a raíz de un reportaje periodístico. Y por más amigos que seamos de la prensa todos, ustedes entenderán que un reportaje, por así esté bien hecho, no es suficiente para llevar a la cárcel a ninguna persona, para que le quiten sus propiedades y bienes, o para que un funcionario sea depuesto. Tiene que haber una investigación formal por parte de los organismos competentes. Y eso es lo que no ha habido. En esta oportunidad, la última vacancia, de la cual todos hemos censurado por apresurada, por poco consistente, bueno, no tenía este sustrato de investigación
que estamos ahora reclamando. Víctor Andrés, tú que has tenido la experiencia, cuéntanos pues cómo ustedes operaron en esta comisión que investigó el llamado caso Lavajato, aquí en el Perú. Bueno, efectivamente tenemos un Congreso, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, los congresos hoy día en el mundo son más fiscalizadores que legislativos, ¿no? Sí, claro. Los congresos, con las legislaciones tan complejas que hay en Europa y en los países occidentales principalmente, bueno, en todas partes, pero básicamente en Europa, son tan complejas las leyes que se dan con los elementos tecnológicos que hay que regular en este momento, que se hace lo que en el Perú también existe, que es copiado también de los parlamentos europeos, es decir, la delegación de facultades. Entonces, mediante delegación de facultades se promulgan códigos, leyes, etcétera, porque es muy complicado en una asamblea discutir punto por punto, artículo por artículo, coma por coma, etcétera. Entonces, por eso es que los congresos, muchos de ellos delegan facultades, claro, con ciertos límites, por supuesto, pero delegan. Entonces, el Congreso finalmente se dedica prioritariamente a la fiscalización, ¿no? A fiscalizar al gobierno, que necesita ser fiscalizado, porque un gobierno, ¿quién lo va a fiscalizar? La justicia, no, eso viene después. ¿Quién lo va a fiscalizar? La Contraloría, también viene después. Quien lo fiscaliza rápidamente y políticamente, además, a ese nivel de importancia y de acción, es el Congreso. Un gobierno sin Congreso, un gobierno sin un Congreso que fiscalice, es un gobierno pues que puede hacer cualquier cosa, cualquier desajuste que evidentemente va a perjudicar al país. Pero claro, acá, como bien tú decías, Ángel, hemos pasado 2 meses del escándalo del señor Bruno Pacheco, 2 meses, y sin embargo, no se ha convocado a nadie. Recién ayer el señor Bruno Pacheco se ha presentado para explicar que los $20,000 que tenía guardado en el baño, menudo sitio para guardar dinero, ¿no? En el baño, era pues producto de una donación de los hermanos y sus ahorros. O sea, ha inventado una excusa, porque no la tenía hace 2 meses, pero como es tan claro el hecho, es muy difícil disimularlo o cubrirlo de otra manera, es muy difícil justificarlo. Nadie recibe donaciones de sus familiares y se las lleva a su oficina y las guarda en un baño. Eso no lo cree nadie. Pero en fin, aún así, cínicamente ha tratado de justificar eso. Pero lo más curioso es que el señor Castillo, el presidente del Perú, no ha dicho nada en 2 meses. Nada de nada. Habiéndose encontrado el dinero a pocos pasos de su despacho, en un baño que usa su secretario general y quizás, eventualmente, en un momento de apuro, quizás él también. Entonces, yo creo que estamos hablando, pues, de una cosa muy grave que no ha tenido la vigilancia, la observancia, la crítica, la investigación adecuada. En el caso de Kuczynski, que tú preguntabas, Juan, perdón, Ángel, efectivamente, la Comisión Lavajato hizo una gran labor, porque lo que la Comisión Lavajato hizo en 1 año o en menos de 1 año, la Fiscalía no lo puede hacer en 4 años todavía. Así es. Están llamando en este momento a una serie de testigos que ya fueron llamados en la Comisión Lavajato hace 3 años. Están llegando a una serie de acusaciones o de conclusiones cuando la Comisión Lavajato ya lo dijo hace 3 años. El tema pues, de Olmos, por ejemplo, el tema de Chaya, son cosas que se han visto en la Comisión Lavajato, no se han visto ahora. Hasta ahora no se ven. También así de que en la Comisión Lavajato, en Chaya no se le va ni un crédito a Odebrecht, y luego vienen los jueces, los fiscales, los procuradores, y le otorgan entregarle el dinero de la venta de $564 millones. Y luego le permiten condonarle todo tipo de multas. O sea, lo que quiero decir con eso es que la Comisión Lavajato, si bien siendo no juzga, una comisión investigadora, en este caso Lavajato, pero cualquier otra que se pueda formar, no juzgan de antemano, pero investigan
indagan, rascan, invitan, confrontan, corroboran, y eso es una materia prima extraordinaria para la justicia después, pero lo hacen antes. O sea, un poco la Comisión Lavajato lo que hizo fue empujar a Odebrecht a un proceso que todavía no termina y bueno, y las cosas que han hecho es con una generosidad del señor Soria, Carrión, Ramírez de la Procuraduría, los fiscales Vela, Pérez, y bueno, y Zoraida y el gobierno de Vizcarra y de Sagasti, le han dado todo, le han perdonado casi 5.000 millones de soles a Odebrecht. Pero en fin, la Comisión Lavajato puso los parámetros de todo esto y puso la voz de alerta, la luz de alerta. Y sin embargo, hasta ahora no se resuelve el tema, no hay una acusación, ni uno solo preso. Ahora, en la Comisión Lavajato salieron también los recibos de Kuczynski, de Westfield y de First Capital. Surgieron los recibos de que él había cobrado asesorías para Olmos, y que no solamente eso, sino que como director de la CAF había conseguido el préstamo para Olmos. O sea, había sido el que hizo el estudio para la realización de la obra. Luego había conseguido el préstamo para la obra misma. Y luego había firmado las condiciones y había entregado el proyecto. Bueno, pues el círculo cerrado, había participado casi en todo. Todo eso salió en la Comisión Lavajato. Y a raíz de eso se presenta una moción de vacancia que se frustró la primera y que la segunda no se llegó a producir porque renunció antes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sin estar juzgando o sentenciando, porque no es la labor del Parlamento, en el Parlamento no hay abogados, algunos, no todos son abogados. En el Parlamento hay gente que barre la calle, gente que ordeña una vaca, hay campesinos, hay carpinteros, hay abogados, hay ingenieros, hay médicos, hay todo tipo de gente de diversos sectores de la sociedad peruana. No son jueces. Emplean su criterio básicamente político con un ordenamiento o un marco de derecho parlamentario que los ayuda a llegar a ciertas conclusiones, pero no emiten sentencia, pero sí marcan la huella, marcan el camino que debe seguir la justicia, y que sobre todo al adelantarse tanto a los hechos, evidentemente debería obligar a la justicia y al Ministerio Público y al Poder Judicial a que puedan actuar con más celeridad. Yo creo que eso es lo importante en esta comisión que pasó Lavajato y en las comisiones que similares deberían funcionar a partir del nuevo Parlamento. Mira, qué importante. Lo dicho por Víctor Andrés es que para que se produjera el pedido de vacancia, había habido un trabajo de una comisión donde él participó, donde estuvo Rosa Bartra y otras personas más, que llegaron a algunas conclusiones luego de una investigación. ¿Correcto? Bien. A nadie se le ocurrió en ese momento vacar a Kuczynski por un reportaje periodístico, sino fue en base a unas conclusiones que había arribado una comisión del Congreso. Después se discutió, se puede discutir, se puede rechazar, ese es otro asunto, pero lo que quiero decir es la mecánica para que entendamos un poco la diferencia con el momento actual. En ese año, el año 2017, se investigó primero y se formuló la petición de vacancia después. Ahora no, ahora estamos en una situación un poco... Primero se ha presentado la vacancia y después se quiere investigar. ¿Qué te parece, Juan, a ti? ¿Esa es la lógica de los hechos? ¿No hay algo anómalo en el Parlamento? Cuando el Parlamento justamente está viendo que la Fiscalía no quiere investigar por razones que ya sabemos y hemos dicho, la verdad es que el Parlamento, que se supone que está del lado de la fiscalización, de la democracia, del Estado de Derecho, tiene un comportamiento tan peculiar como el que estamos aquí tallando, donde primero se pide la vacancia y después se investiga, se invierte el orden natural de las cosas. No sé, ¿qué juicio te merece a ti? Eso es lo que yo estoy señalando, independientemente de las conclusiones, ¿ah? Estoy hablando del procedimiento para que los amigos que nos escuchan entiendan la diferencia y puedan juzgar cómo está actuando el actual Parlamento, al cual le tenemos todo el respeto porque es un baluarte democrático contra Castillo, no tengo ninguna duda, pero eso no nos exime a nosotros de formular nuestras observaciones y críticas como personas independientes que somos. Juan.
Bueno, un saludo a ti y a Víctor Andrés. Puede ser una institución respetable, pero su conformación es penosa, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de hablar sin corrección política, porque lo que le está pasando al país es muy grave y en parte por lo que estamos viendo en el Parlamento. Que hay excepciones como en todas partes, las hay, pero que el comportamiento infantil, oportunista, figuretero de algunos le hace daño al país, eso también es cierto. Eso y el contexto. El primer día que se presentó la moción de vacancia presidencial por parte de Patricia Chirinos, yo tuiteé al minuto, ¿no? Que era absolutamente irresponsable lo que estaba haciendo. Ni siquiera la había escrito, la anunció. Y el rechazo que obtuvo de sus pares, de su propia bancada, recuerdo que salió el congresista Montoya y el congresista Cabero a decir que no respaldaban eso, luego trocó en apoyo. ¿Por qué? Porque la histeria colectiva de periodistas, de todo el mundo, decía vacancia, 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 ignorando que es un proceso complejo y que se tiene que determinar la permanente incapacidad moral sobre la base de una adecuada investigación. Y ese mismo día, lo dije públicamente, lo conversamos acá también los tres, señalamos que tenía que haber una comisión de investigación, no solamente por lo que ha señalado Vitocho, complementando lo que él dice, sino que también porque sirve para sensibilizar a la opinión pública. También. La opinión pública decía, en el caso de Pedro Castillo, le están haciendo un cargamontón al campesino, al hombre que vino del pueblo. ¿Qué cargamontón? Lo que pasa es que si se va a acusar sin decir por qué se le acusa y debido a qué, pues obviamente parece ser un cargamontón. Y por otro lado, lo único que se logró, y eso también se anunció, fue que lo único que se iba a generar era un fortalecimiento de Pedro Castillo, que es lo que estamos sabiendo ahora, en el cual actúa ya así con desparpajo, absolutamente desparpajo. ¿Y por qué? Porque la famosa vallita de plata, la moción de vacancia, no prosperó y es difícil presentar otra. ¿Y por qué es difícil? Porque se tienen que generar consensos, tiene que haber un clima adecuado, se tienen que determinar los hechos concretos, de ahí se tiene que convencer primero al Congreso y luego a la opinión pública de que hay una indignidad para el cargo, que es la permanente incapacidad moral, y luego plantearla. Pero se hace difícil hacer eso, y por eso está fortalecido, y por eso actúa con desparpajo. Por eso nombra a un impresentable en salud, por eso nombra a un señor que no tiene ni idea de lo que es hidrocarburos en Perú, Petro. Por eso Gustavo Pacheco se zurra, perdón, Bruno Pacheco se zurra en la comisión, fue penoso lo que pasó ayer, ¿eh? Las preguntas, todo, en la comisión de fiscalización. Por eso es que sale gente de las ONGs a decir de que no se debe tomar en cuenta el testimonio de Karelin López porque no aplica a la colaboración eficaz porque es una inmoral. O sea, ahí sí no aplica. Lo que ella diga no tiene validez, ¿no? Y lo dice IDL, ¿no? Porque lo dice IDL. Entonces, creo yo que al final ha terminado fortalecido este señor y con el reparto de puestos de trabajo, otra cosa que también señalamos acá todos nosotros, ¿no? Está consolidando su alianza. Ahora ya tiene 5 votos más de parte de Somos Perú, con la entrega de Perú Petro a Martín Vizcarra, tiene a Juntos por el Perú, o sea, va a ser difícil llegar a los 87 votos. Entonces estamos pues viviendo las consecuencias de una ingenuidad y también de una inexperiencia generalizada. Porque acá también ha tenido un papel el periodismo, el nuevo periodismo, el que está en la página web, en los portales, en los mismos empresarios. Nosotros tenemos amigos empresarios que decían, qué bien que haya presentado la moción de vacancia, ¿no? Una maravilla, apoyémosla, ¿no? A la señora Patricia Chirinos. ¿Y por qué? Porque es difícil de entender de que era una tontería lo que se había hecho. Estaba simplemente haciéndole un gran favor a Pedro Castillo al plantearle en un momento completamente inoportuno. Y ahí están los resultados. Y ahora vemos que es el momento de las comisiones de investigación y el Congreso tampoco va a latar. Ni en la Comisión de Fiscalización ni en la Comisión de Defensa. Donde el tema de los ascensos, que debió ser investigado con profundidad, duerme el Señor de los Justos. Bueno, efectivamente, y vean ustedes, si no hay investigación en serio, y no la va a llevar adelante la Fiscalía, yo creo que en eso estamos claros, ahí no hay que ser ingenuos, no hay condiciones que la Fiscalía adopte medidas destinadas a buscar la verdad
en sus indagaciones. Eso yo creo que debe ser un supuesto, porque ya así actuó en la época de Vizcarra. Pero el Congreso es diferente. El Congreso hay una voluntad democrática que nosotros no ponemos en duda, pero la ingenuidad o la falta de diligencia para hacer las cosas hace que no se consiga el objetivo. Mira, sin investigación previa no es posible producir ningún resultado que tenga como consecuencia la vacancia del presidente o su enjuiciamiento, renuncia a cualquier cosa. Las cosas no pueden desplazarse a responsabilidad de la prensa. O sea, hemos llegado a tal nivel de mediatización donde solamente lo que dice la prensa es lo único. Entonces, ya la prensa puede sustituir a la fiscalía, al Poder Judicial y punto. Eso es una barbaridad en la cual tirios y troyanos hemos caído y de esa manera entonces se facilitan las cosas para los que están en la otra posición. Bueno, yo quería cambiar de tema, además de coincidir con esto con ustedes, sobre un proyecto de ley que se está discutiendo el día jueves, ¿no? Relativo a que SUNEDU, que es el organismo que se creó dentro de la ley universitaria vigente, deje de ser una dependencia del gobierno de turno, un órgano adscrito al Ministerio de Educación y se convierta en una entidad autónoma, ¿no? O sea que manteniendo todas sus funciones, competencias, atributos en materia de licenciamiento y de cautelar la calidad de la educación universitaria, cosa que en la cual todos, sin excepción, estamos de acuerdo, este proceso no tiene por qué darse a través de un control absoluto por parte del gobierno de turno, porque como ustedes comprenderán, la concentración de poder en cualquier sistema político es ya fuente de problemas ulteriores y de corrupción. Y en este caso, vamos a verlo mucho más adelante, no es igual. Entonces, lo que se ha planteado es autonomizar a SUNEDU, sacarlo del ámbito del gobierno, del ministerio, y convertirlo en una entidad autónoma. Ahora, si es así, es obvio, es lógico, que su comité directivo no pueda estar monopolizado por el gobierno. Pues. Actualmente los 7 miembros, todos ellos son derivados, nombrados por el gobierno directa o indirectamente. Tiene que haber una composición que corresponda a la autonomía que goza SUNEDU. Esto es un directorio multisectorial con representantes de todos aquellos sectores que tienen que ver con el tema universitario de alguna u otra manera y que tenga una composición mixta y que refleje, pues, la naturaleza autonómica de SUNEDU, porque SUNEDU trata con universidades que de acuerdo al artículo 18 de la Constitución son entidades autónomas, cuya autonomía viene directamente de la propia Constitución como si fuera una garantía institucional, es una autonomía fuerte, no una autonomía meramente administrativa, es una autonomía de gobierno, normativa, económica y administrativa, completa, cerrada. Bien, esto dice la Constitución, porque si quieren convertir a las universidades en unidades escolares, adelante, que cambien la Constitución y ya pues a otra cosa. Pero mientras esté vigente el artículo, hay que respetar. Entonces, lo que plantea el proyecto de ley, además de autonomizar SUNEDU, es que su directorio esté compuesto con representantes del gobierno, como corresponde, con representantes de la sociedad civil a través de los colegios profesionales y representantes elegidos por las universidades públicas y privadas. Esta composición tripartita corresponde a un órgano, de esta, como fue en su tiempo el Consejo Nacional de la Descentralización, ¿no? Que tenía representantes del gobierno, pero también tenía representantes de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Bien, pero sobre este proyecto que racionalmente no es impecable y está perfectamente claro, razonable incluso creo yo, se ha desatado una grita caviar impresionante, diciendo que se quiere afectar la calidad ejecutiva, que se quiere volver a la antigua Asamblea Nacional de Rectores y una serie de sandeces más que además que porque ha sido ya, porque el Tribunal Constitucional del año 14 desestimó las demandas de inconstitucionalidad, ya la ley tiene un blindaje que no puede ser cambiado hasta la eternidad, al infinito. Y ese tipo de argumentos que corren y los periodistas como loro los repiten en los distintos medios, evidentemente revela que hay un tema de fondo
que este proyecto concreto, sencillo, ha puesto a luz. Es el control político por parte de un sector en el campo educativo de las universidades. Me refiero a gente vinculada al Partido Morado. Si ustedes no saben, el señor Sagasti, antes de ser parlamentario, había presidido durante distintos ministerios las presidencias del equipo que seleccionaba y nombraba a los miembros de la SUNEDU. Entonces, aquí no hay solamente un problema de calidad educativa, no es un tema técnico. Aquí hay un tema político y de poder, cuando no de corrupción. Y eso es algo que ya se va a conocer posteriormente. Pero este es el panorama que hoy empieza a polarizar nuevamente la opinión pública. Yo quería preguntarte a ti, Víctor Andrés, si sobre el particular tienes una opinión, si las universidades que tienen autonomía derivada de la propia Constitución, porque mira, en la educación superior en el mundo libre, en Occidente, siempre han estado ajenas al poder político. ¿Y por qué han estado ajenas al poder político? El saber ha podido tener una libertad y se ha adelantado a su época. Imagínense ustedes si las universidades, los centros superiores, ¿no? Hubieran estado sometidos así, como un todo al gobierno. No se hubiera producido esas ideas, por ejemplo, en el caso peruano o en América, de libertad, de independencia, de soberanía popular, que se gestaron en los centros superiores, en las universidades y en los colegios, ¿no? en los colegios que tenían ese rango de universidades, ¿no? Justamente es el pensamiento libre lo que hace que el mundo avance, pero para que el pensamiento sea libre tiene que estar desligado del poder. Por eso es que la educación superior, desde que se formaron las universidades en la Edad Media, eran ajenos al poder político. Por eso que los gobiernos siempre las miraban de reojo, las querían intervenir. Y algo de eso pasó conversaba con Vitocho, durante la época de Velasco Alvarado, donde se creó un aparato que quería uniformar las universidades en función a los intereses de la llamada Revolución Peruana de esos años. Víctor Andrés. El CONUC, sí, así es efectivamente. Bueno, gracias Ángel, para terminar, porque tengo que salir. Pero yo quería empezar por lo último que has dicho, ¿no? Sí. El Perú fue un centro de cultura y de educación desde el siglo XVI. Bueno, ante todo tenemos la universidad más antigua de América, ¿no es cierto? San Marcos. Y después, a través de los jesuitas sobre todo, se hizo una gran labor de enseñanza, de formación de la sociedad peruana, hispanoamericana. Y la diferencia, por ejemplo, de Hispanoamérica con Iberoamérica, la diferencia entre los países que dependíamos de España y el país que dependía de Portugal es la educación, es las universidades. En el Perú había la universidad en el Perú de Sudamérica hasta el siglo XVIII era la de San Marcos. La gente de Argentina, de Chile, de Colombia, venían a estudiar a San Marcos, venían a estudiar a San Carlos. Pero después se fueron los jesuitas y las cosas se complicó. La educación cayó en el Perú después. Pero en el caso de Portugal, de Brasil, de la colonia portuguesa de Brasil, no había universidades. Y no eran las ideas a propósito, porque ellos creían que las universidades iban a alimentar pensamientos liberales, pensamientos democráticos, republicanos. Y entonces lo que hacían es a los brasileros inteligentes, a cierta capa de la sociedad alta de Brasil, la mandaban a estudiar a Portugal. No había universidades en Brasil. Y eso es uno de los motivos, de los muchos por supuesto, que se aducen para justificar un poco esta gesta libertadora, emancipadora de América que empieza en 1810, que acaba con la independencia de todos y que acaba en Ayacucho, con el hecho de que en Portugal no se dice, en Brasil no se dice eso, y que tuviese una independencia sin guerras y sin movimientos subversivos. Solamente pues con la decisión del hijo del rey de quedarse como rey o emperador en Brasil. Entonces, eso demuestra pues la importancia de la universidad en la formación de las sociedades nuestras. Pero en el caso del Perú, lamentablemente a partir de Fujimori,
que se dio ciertas libertades a la educación. Hay que recordar que la educación antes de esa fecha no era difícilmente privada, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Había, sí, pero no era fácil. Pero a partir de allí se dan una serie de normas para privatizar casi la educación y lo que tenemos hoy día son 147 universidades en todo el Perú, más que en España, creo que más que Colombia inclusive, y que Chile, que en Argentina, no sé si Brasil o México, y todas, no todas de buena calidad, de mala calidad. Y tenemos acá universidades en el Perú, siendo la cantidad inmensa que existen, donde el profesor gana por dictar clase menos de lo que paga el alumno por escucharlo. Eso no se puede ni aceptar. Acá hay un profesor que gana para dictar una hora de clases en una universidad menos que un gafitero por arreglarte un caño. 50 soles la hora, 55 soles la hora de dictado de clase. Bueno, eso es inconcebible. Y hemos tenido, desde las disposiciones del fujimorismo a la fecha, hemos tenido grandes fortunas, nuevas fortunas, que se han hecho en base a universidades. También insólito en cualquier parte del mundo. Entonces, con todos esos antecedentes, evidentemente algo había que hacer. Y tiene razón en el sentido, Ángela, en el sentido de que lo que no se puede hacer es crear un organismo que sea manejado por el gobierno. ¿Qué es lo que siempre quieren hacer? Los gobiernos autoritarios quieren manejar la educación, no quieren darle autonomía ni independencia. Y el proyecto de ley que él habla me parece que es muy interesante y que hay que apoyarlo. Pero también hay que hacer más otras reformas. Y el hecho de que no hayan sido licenciadas universidades pacotilla no da derecho a que se les prorrogue el plazo, que ya lo tuvieron, en demasía, pero claro, es decir, como una universidad, pues se recuerda una universidad en Chimbote, Los Ángeles, no sé, otras, en fin, que son pues garajes, que son talleres, no son universidades. Entonces, eso no se puede permitir pues que se le dé una segunda oportunidad, porque además ya la tuvieron. No tuvieron una segunda, tuvieron varias oportunidades y varios años para ponerse al día y no lo hicieron. Simplemente pensando en el negocio. Y uno va a esa universidad y se da cuenta que el alumno paga más que el profesor. También en otras universidades, por supuesto que sí. La católica, el alumno paga más que el profesor. Pero también en las universidades de abajo, esas de pacotilla, pasa exactamente lo mismo y inclusive más agudo el problema, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que darle, que recuperen su autonomía, que recuperen su independencia del gobierno, pero que también hay que no excedernos en las licencias, porque hemos tenido un caso de la universidad, por ejemplo, Garcilaso, donde el rector ganaba pues 1 millón, 2 millones de soles y aquí no pasaba nada. O sea, las utilidades de las universidades, como la de Garcilaso, no se repartían porque era una sociedad sin fines de lucro, pero se repartían entre los profesores, entre los dirigentes, no en accionistas porque no había accionistas. Entonces, ese tipo de distorsiones que han hecho que el SUNEDO se fortalezca, crezca y hay gente que le dé la razón, son parte de la distorsión que existe en el sector de educación, que tiene que corregirse íntegramente. Lo que ha dicho Ángel me parece muy importante, pero también ir más allá, ¿no? En la calidad. No hay ninguna universidad peruana que tenga calidad, no está en las 100 primeras del mundo. Entre las 100 primeras del mundo hay, de las 10 primeras del mundo, hay 8 norteamericanas. Sí, pues. Entre las 100 primeras hay una mexicana y creo que una brasilera, no hay nada más. O sea, América Latina no está apostando por la educación, que sí lo están apostando otros países que han desarrollado inmensamente. Entonces yo creo que hay que hacer una verdadera reforma y claro, y no permitir pues que haya 147 universidades que están en todas partes y que son negocios montados y que no dan, ni quieren dar, ni se esfuerzan en dar calidad de educación. Sí, muy importante, totalmente de acuerdo con lo dicho. Yo creo que la lucha por la calidad universitaria debe ser una bandera nacional de todos sin excepción.
ese es el futuro del país, sobre todo en una sociedad tecnológica como la que estamos viviendo, digitalizada, qué sé yo, el tema del conocimiento es fundamental. Y ahí hay que ser irrestrictos, pero el hecho de defender no debe significar la injerencia gubernamental, así como, por ejemplo, fue necesario rechazar la reforma que se hizo en los tiempos de Fujimori del Poder Judicial, siendo necesaria reformarlo, pero al final se cayó en un control por parte de este organismo, que sometió a la justicia como, como se conoció, como lo dice la historia. Es importante entonces que la autonomía y las formas democráticas para que la ciencia pueda desarrollarse se mantengan. Yo creo que es fundamental. El proyecto de ley no está presentado por las universidades de garaje, ni siquiera tiene que ver el señor Acuña o el señor Luna. Lo está presentando, está siendo auspiciado por las universidades públicas, por San Marcos a la cabeza. Entonces esto hay que decirlo de saque, porque en la confusión se expresan cosas totalmente contrarias y mentirosas. Entonces, Juan, ese es un poco el escenario. ¿Hasta qué punto la lucha por la calidad educativa es compatible con la autonomía, con las formas de representación equilibrada, o si para poder ser profesionalmente competitivos y tener calidad en educación, tenemos que amarrarnos al gobierno, y más a un ministerio, mira tú, como educación, que no puede con la educación básica, que no puede con la educación primaria, que no puede con la educación secundaria, y quiere ahora manejar la educación universitaria. Y claro, lo hace a través de un grupete de gente que está enquistada, donde la señora Flor Pablo, por ejemplo, era parte del consejo, entraban al SUNEDU, el señor Mendoza, ministro de Economía. Mire, el grado de rotación Sagasti en torno a SUNEDU es impresionante, es una de las cosas que no se conoce, y espero yo que a partir de ese debate tengamos las cartas abiertas para tener un juicio de valor sobre una gran patraña, donde sobre pretexto de combatir a las unidades de garaje, a las cuales yo planteo que se vayan a la hoguera en este instante, ¿no? Se quiere capturar el sistema universitario y someterlo a determinados conceptos, modelos e ideologías por parte del gobierno de turno. Creo que eso es inaceptable. Juan. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en los últimos años hemos tenido un proceso de mistificación, de divinización de la SUNEDU sin que lo merezca. Es una entidad completamente mediocre que, aparte de perseguir, correctamente diría yo, en eso coincido contigo, a las universidades garage, pero no ha hecho nada por mejorar la calidad de la universidad privada. La universidad privada es de las más mediocres de América Latina, está copada por argollas. Los profesores no se actualizan, están enquistados allí, no asisten a clase, y eso me lo dicen a mí los mismos alumnos, ¿eh? Ese profesor, ese nunca viene, y cuando viene deja tarea y su asistente corrige. Es absolutamente mediocre, no están actualizadas y son argolleras. Y ni siquiera ayudan al debate de las ideas, pues como sus miembros son consultores del gobierno, lo único que buscan es el statu quo, permanecer allí. Entonces, lo peor de todo, lo que has mencionado tú y Víctor Andrés, es que acá es imposible hacer un debate público. Acá de Así es. frente se sale con una histeria colectiva encabezada una vez más por la República, que fue un papel lamentable y triste en la historia del Perú en los últimos años, ¿no? Indicando la contrarreforma. Y a ese grito le siguen una vez más empresarios, ¿no? No podemos permitir que esto retroceda. Y ni siquiera han leído el texto. Así Ni es. siquiera lo han leído. Sale IPAE con grandes comunicados, los miembros de IPAE, etcétera, etcétera, y ni siquiera han leído el texto, que no es otra cosa de algo que vulnera la autonomía universitaria y que ha convertido en el sistema universitario en rehén del ministro de Educación de turno, desde la época de Jaime Saavedra a la fecha. Así es. Así, ¿no? O sea, y el Ministerio de Educación se ha convertido en un depósito de caviares, muy bien remunerados, con consultorías que todo el día están vagando, troleando y ni siquiera han podido, ni siquiera son capaces de generar de que haya presencialidad en los colegios básicos, y tenemos uno de los contenidos más pobres de América Latina. Yo espero que no solamente los parlamentarios hoy día defiendan este proyecto de ley, sino que salgan los verdaderos académicos, esos que no están en la argolla, la gente de San Marcos, de la UNI, a que denuncien a esta entidad mediocre que es la SUNEDU,
cuyos ex directivos o actuales salen en Canal N, en RPP, y no le dan oportunidad a los otros para que vean el otro lado. Y recitan como loros los periodistas de estos medios la contrarreforma, y ni siquiera han leído el texto ni lo entienden, ¿no? Acá no hay ninguna contrarreforma. Acá hay el deseo de evitar de que el sistema universitario siga en manos de la caviarada, que simplemente lo ha convertido en parte de su mercado, para hacer con ellos lo que quieren. Y obviamente, en el caso sanmarquino, uno ve una invasión de profesores provenientes de la Católica, sobre todo, que están queriendo tomar el rectorado para convertir a la universidad pública emblemática de América Latina en una universidad caviar. Y obviamente los profesores no lo están permitiendo. Y así por el estilo, ¿no? Hay un plan sistemático de copamiento del sistema universitario que no quieren que retroceda. Pero que no vengan a hablar de calidad. Porque la verdad es que el sistema universitario peruano es paupérrimo, es pobre, no es plural, no es objetivo, no es moderno. Menos mal, y este es un mensaje para todos los jóvenes peruanos, menos mal que a nivel de posgrado hay una gran oferta hoy día gracias a Internet internacional y no queden esclavizados bajo estas universidades que venden prestigio, pero que lo único que son es un conjunto de argollas que no están beneficiando en absoluto el sistema educativo peruano. Muy bien, Juan, creo que efectivamente tú lo has dicho, aquí hay, lo más grave de todo, mira, es que no se permiten las condiciones para un debate público auténtico. Porque mira, un tema tan interesante como es la reforma universitaria, en un sentido o en otro, SUNEDU, debería merecer, pues, por todos los medios, caramba, las condiciones para que se polemice, se confronte ideas, se llame a gente de una parte, y al final el país esté enterado. Pero no, aquí efectivamente gana la grita, la histeria colectiva, la descalificación a mansalva, poniéndote una etiqueta que además ni siquiera corresponde a la realidad, ¿eh? Porque aquí se están diciendo mentiras, pero supinas, gigantescas, para impactar emocionalmente en sectores que efectivamente ni siquiera se molestan en leer ni enterarse de las cosas. Realmente es el mundo de los fake news, el mundo de las ilusiones que se venden a través de los medios, y eso es lo más grave, porque no se está permitiendo el debate al cual tú has hecho mención. Y en cuanto a la calidad, decir que incluso la universidad pública está siendo perjudicada, porque la concepción que hay en SUNEDU es restringir las posibilidades de estas universidades. Estas universidades viven no de lucro, sino viven de los aportes, las asignaciones presupuestales que hace el gobierno. Y en los últimos tiempos de reforma, las viene recortando. La rectora de San Marcos, ¿no?, que ha sido elegida por voto universal contra los caviares, las izquierdas y todo lo demás, denuncia que está peleando ya de hace un par de años para que tener los laboratorios y mejorar la calidad de la Facultad de San Fernando, que como ustedes saben es la que lleva adelante la medicina, las ciencias médicas. Y sin laboratorios que cuestan y que requieren recursos, no puede hablarse en serio de calidad universitaria. Entonces, hay una vocación... Pero hay una cosa, Ángel, mira, lo que dices es correcto. Yo soy testigo porque me lo hablan los profesores. Hay universidades, entre ellas la UNI y San Marcos, que quieren abrir nuevas facultades a nivel de posgrado. No pueden. ¿Ya? Y no pueden, por ese bendito SUNEDU, les hace la vida imposible, y yo no tengo ninguna duda que es para beneficiar a las actuales, al sector privado. ¿Por qué? Porque si la universidad pública fuera de gran calidad y mejorara su oferta, como está pasando ahorita específicamente en San Marcos, que tiene una maestría de primer nivel en gestión pública, la gente deja de pagar una millonada pues, en las universidades privadas y se traslada a la universidad pública, porque lo ve como una excelente alternativa. Entonces, ¿qué pasa? No impiden su crecimiento, le ponen trabas. O sea, y hay que dejar de hablar de SUNEDU como una entidad maravillosa, emblemática, ejemplar. No lo es. Y tiene que haber un gran debate público en ese sentido, y los académicos tienen que salir al frente para denunciar esta farsa de la calidad educativa que es el SUNEDU. Sí, tienes razón, y quería darte un dato más para conocimiento e investigación posterior. El Grupo Interbank quiere meterse en el tema de las universidades, la Universidad Tecnológica del Perú, y ha conseguido por parte de SUNEDU una generosidad para licenciar universidades que están en construcción, que no dictan clases, pero ya SUNEDU, el Interbank está montando una red de universidades para competir seguramente con Acuña y con otros más en el ámbito privado, pero ahí sí cuenta con el apoyo. Ahí sí le dan licencia. Ahí sí le dan licencia. Así, ahí sí son generosos. Mira tú
ese tipo de valores, y todo en detrimento de la universidad pública, como lo has manifestado muy bien. Mira, creo que el tema es muy interesante, hay que seguirlo, hay que exigir el debate nacional, porque yo creo que estos son los temas de fondo para el país. Aquí es en el campo de la cultura donde se definen los horizontes nacionales hacia adelante, y yo estoy muy contento con estas conversaciones que tenemos. Nos ha quedado ya corto el tiempo, y simplemente decirles a los amigos que nos están siguiendo que le agradecemos su preferencia y que la próxima semana seguiremos tratando este y otros temas de interés nacional. Muchas gracias a todos ustedes. Y Gracias. hasta la próxima. Chao, Juan. Chao, chao.